Y dice así en el nombre de Jesús: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subirán las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a entender por qué razón, porque en estos tiempos, hermano, uno ve que el pueblo de Israel, el pueblo judío, hay mucha gente incluso en Israel que son ateos. Hay mucha gente incluso, la gran mayoría de judíos no creen en Jesucristo. No creen que Él sea el Mesías que vino y que volverá por su pueblo. Entonces la gente dice, y preguntamos, ¿hay maldad? Sí hay maldad en Israel. Hay homosexualismo, hay muchas cosas, hermano. Hay corrupción también. Y hay muchas cosas que, ¿verdad?, que ahí están. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla a nosotros a no meternos en esos asuntos, en pocas palabras, sino que a bendecir a Israel. Porque nos guste o no nos guste a muchos, Israel es el pueblo que Dios escogió. Y contra lo que Dios hace, nosotros no tenemos que poner objeción, sino solamente obedecer fielmente lo que al Señor le agrada. Obedecer fielmente lo que Dios ha dicho en su palabra. Y mire lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2 y 3. El Señor hablándole a Abraham, y sabemos que en el versículo 1 dice, y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y en el 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y será bendición, oiga bien, y será bendición. Bendeciré, esto hay que poner mucha atención con esto. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa, hermano, una declaración no de un hombre, sino de Dios que está diciéndole a Abraham que su descendencia, que a Israel, el que lo bendijera, Dios lo bendecirá. Y el que maldiga a Israel, también Dios lo maldecirá. Oiga bien, porque no es la maldición de un hombre, es la maldición de Dios. Como la bendición es la bendición de Dios, también la maldición es la maldición de Dios. Y cuando Dios maldice algo, eso es lo peor que puede pasar. Maldijo Jericó, y Jericó fue estéril. Jericó, sus aguas fueron amargas, hermano, y la tierra no daba fruto. Maldijo la higuera, y la higuera se secó. Entonces, hay que tener cuidado en la manera que hablamos, y tenemos que ser sabios para hablar y no creernos de las noticias y las cosas que se dicen. Porque usted como yo sabemos que siempre, hermano, el mundo, las noticias, la gente esta que es, ¿verdad?, que no entiende lo de Dios, siempre va a ir en contra de lo de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho. Y por eso, hermano, hay el odio tanto contra Israel, contra los judíos. Siempre van a hablar en mal. Sin embargo, si usted ve todo lo que Israel hace por el mundo, a veces la gente ignora todas estas cosas. Que mucha de la tecnología que hoy en día tenemos
Hoy tenemos una computadora, un iPad en nuestra mano, un teléfono iPhone, porque un judío creó esto. Hoy tenemos un Facebook por donde estamos transmitiendo en vivo, porque un descendiente judío inventó el Facebook, el WhatsApp y muchas más cosas que ni siquiera imaginamos. Entonces, Dios ha elegido a Israel por una razón y nosotros no somos quien para cuestionar las razones de Dios. Así como cuando Dios, hermanos, nos eligió a nosotros, mucha gente cuestiona el por qué usted, el por qué yo, pero Dios nos eligió y contra la elección de Dios no podemos hacer nada. Le guste o no le guste a la gente, Dios eligió a Israel y nosotros tenemos que bendecir a Israel. Como le digo, ¿hay maldad? Sí, hay maldad. Hay muchas cosas que desde los antiguos tiempos en Israel hubo en el pueblo gente mala. Hubo en el pueblo gente que no obedecía a Dios, que hacía cosas desagradables delante de la presencia de Dios. Pero Dios siempre, la orden es que el que bendiga a Israel será bendecido y el que lo maldiga será maldecido. Tenemos muchas cosas en la historia de gente que se ha levantado para querer maldecir a Israel, para querer destruir al pueblo de Dios y no ha podido. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos, porque Dios los ha elegido y les ha preparado una heredad para siempre. Y cuando Dios dijo para siempre, es para siempre. Y por eso ve que los enemigos que tiene Israel alrededor, como decimos, a veces pensamos de que cuando hablamos, vamos a hablar de nombres de países, de Irán, pensamos que todas las personas de Irán son enemigos de Israel y no es cierto. Los gobiernos son los que llevan a cabo esto, los planes del diablo. Los terroristas, la gente, ¿verdad?, que no tiene temor de Dios. Pero mucha gente de entre estos pueblos será salva. Pero nosotros, nuestra responsabilidad es bendecir a Israel y orar también por las almas de estas personas. Para que ellos, hermanos, ellos son gobernados, las personas que hacen estas maldades, por el diablo. Sabemos eso, el Dios de este siglo. Pero nosotros, nuestra responsabilidad es orar por las almas, por Israel, para que reconozca a Cristo, por las almas, para que no se pierdan y vengan a Jesucristo. Entonces, pero siempre Israel ha tenido enemigos por causa de la elección divina. Usted puede ver a través de la Biblia, hermano, hermana, amigo, amiga, que siempre alguien que Dios elige va a tener enemigos. Cuando Dios eligió a José de entre sus hermanos y le dio una túnica de colores por medio de Jacob, sus hermanos se levantaron contra José. Y no, hermano, fue con hablada solamente, sino que lo iban a matar. Lo iban a matar para que usted vea el odio que genera la elección divina. Cuando Dios elige a una persona, la gente se encuentra muchas veces celosa. Y a veces personas que parecen ser tus amigos, cuando ven la gracia de Dios, que Dios te ha elegido para algo, se vuelven tus enemigos. La Biblia dice que la primera muerte fue por envidia. La primera muerte en la Biblia fue la de Abel por causa de su hermano Caín. ¿Por qué mató Caín a Abel? Lo mató por envidia. Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín no la aceptó por no ser una ofrenda que representara y honrara a Dios. Cuando no hacemos lo que honra a Dios, no esperemos que Dios acepte lo que nosotros hacemos. No esperemos que Dios acepte lo que nosotros hacemos. Ahora, si honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, tenemos nosotros que tener mucho cuidado y como decíamos en el mensaje de antier, pedirle a Dios sabiduría. Porque siempre, hermano, que Dios elige a alguien, va a haber envidia. Y la gente va a hablar y a veces las cosas que hablan, la mayoría de veces, un envidioso, usted lo sabe muy bien, que un envidioso nunca va a hablar la verdad. Siempre va a hablar las cosas
de manera que a él, que a ella le convengan, que no se vea mal, sino que se vea como el bueno de la película y hacer ver al otro, al que Dios ha elegido, como el malo de la película. Entonces, eso no nos debe sorprender, que se levanten enemigos alrededor de Israel y alrededor de nosotros mismos como el Israel espiritual, porque siempre usted vea la Biblia y siempre que Dios elige a alguien, hay envidia, y la mayormente la envidia viene la persecución de los hermanos, de los que nos rodean. Y sabemos por la historia que los pueblos que rodean a Israel son hermanos, porque descienden de Ismael. Otros descienden de Cam, el hermano de Sem, que era la simiente del Señor. Los cananeos vienen de Cam. Otros vienen de Jafet, que nosotros seríamos los descendientes de Jafet. Entonces, hermano, mire otro caso de envidia por una elección divina. Cuando Dios elige a David, sus hermanos son los primeros que lo acusan de cosas que él no había hecho. ¿Qué le dijeron? Ya sabemos la maldad de tu corazón, que a ver la batalla has venido a curiosear. Sin embargo, él solamente le llevaba, hermano, alimento. Él estaba obedeciendo, oiga esto, ponga atención. Él estaba obedeciendo la orden de su padre. O sea que usted y yo, por obedecer la orden y la voluntad de Dios, nos van a acusar falsamente. Al igual que a Israel, al igual que al pueblo de Dios. Y segundo, otro que se levantó en envidia fue aquel que lo tenía en el palacio, aquel que decía que amaba a David. Saúl lo quiso matar cuando vio que Dios estaba con David. Entonces la elección divina va a provocar celos. Y no nos sorprenda que la gente hable mal de Israel, que la gente hable mal. Por eso, pero son personas sin entendimiento, porque a veces dicen palabras, hermano, de maldición, y esa maldición, en vez de caer sobre Israel, cae sobre ellos. Tenemos el caso de este hombre, el más reciente, de este hombre, Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, que dijo, él maldijo a Israel y dijo, de mis entrañas maldigo, y declaró una maldición. Y ya usted sabe, ¿dónde empezó el cáncer de Hugo Chávez? En sus entrañas. Porque el que maldice a Israel, la maldición le cae a él. Mire lo que dice Deuteronomio, para que vea que estamos hablando en la palabra. Deuteronomio 23:5. Saludamos a la hermana Alejandra Jimena González, que nos ve desde Chile. Dios le bendiga, hermana. Gracias por conectarse a esta transmisión. Mire hasta dónde está llegando esta transmisión, la palabra del Señor. La hermana Alicia Cisneros, bendiciones. Y todos los hermanos que están ahí en diferentes partes del mundo, en Colombia, en Venezuela, en Europa, en diferentes partes del mundo, porque Dios es el que lleva esta transmisión hasta donde Él quiere, a Él le place. Así que, hermanos, vamos a leer Deuteronomio 23:5. Yo sé que muchos están en sus labores y todo, pero vamos a escucharla. Dice, oiga bien lo que dice aquí. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con eso más que decir bendito sea Israel? Bendecir a Israel. Si Dios, hermano, cuando Balaam, la historia de Balaam es muy tremenda y muy clara y nos enseña claramente la verdad sobre Israel, sobre Dios y Israel. ¿Por qué? Porque Balaam, hermano, quería maldecir y Dios cambiaba sus palabras. Mire lo que dice, número 23:19. Dice ahí donde leímos que Dios le cambió la maldición en bendición, porque Dios ama a Israel. Dios ama a Israel. Dios ama al pueblo judío. Dios los ama. Entendamos eso, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios ama a Israel, pero también ama
a todas las naciones. Ama a los palestinos y quiere que se salven. Ama a las personas de Medio Oriente y quiere que se salven, como ama a tu nación, como nos ama a cada uno de nosotros. Dios ama al mundo. Dice la palabra, San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla el mundo, no habla del globo terráqueo, habla de las personas que habitan en el mundo. Bendito sea Dios, que habitan en este planeta. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel, ahí no dice que el de esta nación, que el de esta, no, dice todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a Chile, Dios ama a El Salvador, Dios ama a Honduras, Dios ama a México, Dios ama a diferentes países, a Haití, a tantos lugares, hermano, a todo el mundo ama a Dios, a todas las personas. Y dice uno, no, pero es que ese pueblo es idólatra, no, pero que el otro es brujo, pero Dios los ama y quiere que se salven. Tenemos que orar. Tenemos que orar, aunque en este caso estamos dirigiéndonos, ¿verdad?, a Israel como el pueblo de Dios físicamente. También tenemos que orar por todas las naciones. Bendito es el nombre del Señor. Oiga lo que dice Números 23:19 al 25. Mire cómo empieza. Bueno, aquí ya habían pasado algunas cosas. Aquí habían pasado algunas cosas con Balaam. En el 22 dice que fue y tenemos la historia donde Dios, ¿verdad?, hizo que su mula hablara por la rebeldía de este profeta. Y Dios le permite ir a Balaam. Y va donde el rey Balac. Y el rey Balac le dice, mira, tengo una misión para ti. Quiero que me maldigas a ese pueblo. Quiero que me lo maldigas. Y va, hermano, Balaam y lo sube a un lugar y hace holocaustos y cuanta cosa. Y cuando él va a maldecir a Israel, en vez de maldecirlos, los bendice. Y le dice Balac, oye, pero si te traje para maldecirlos, ¿por qué los has bendecido? Y él le dice, yo no puedo hablar otra cosa que no sea la palabra que Jehová ponga en mi boca. Y dice aquí en el versículo 19 al 25, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Bendito sea Dios. He aquí que he recibido orden de bendecir. Él dio bendición. Oiga bien estas palabras. Él dio bendición, dice. Bendito es Dios. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios, oiga esto, está con él, y júbilo de rey hay en él. Dios ha sacado de Egipto, Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob, oiga mucha atención a esto, porque aquí hay algo muy poderoso, no hay agorero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha hecho Dios, he aquí que el pueblo como león se levantará y como león se ergirá, no se echará hasta que devore su presa y beba la sangre de sus muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no los bendices, tampoco los bendigas. Oiga bien, hermano, es muy importante porque cuando Dios da una bendición sobre alguien, cuando Dios bendice a alguien, en este pueblo, en este caso el pueblo de Israel, nadie la puede revocar. Pero lo que le dice muy importante, dice que no hay agorero ni adivinación que valga contra Israel. O sea, no hay brujería, no hay hechicería, no hay poder diabólico que valga contra y que pueda revocar la bendición de Dios. Y eso nos incluye a usted y a mí. Cuando Dios nos ha bendecido, ya puede levantar, hermano, todos los brujos que se levanten a quererlo maldecir, a quererle echarle brujería, que le lleven cocos, que le lleven lo que sea. No funcionará el poder del diablo, ni la brujería, ni la hechicería contra un hombre, contra una mujer de Dios que Dios ha bendecido. Bendito sea el nombre del Señor.
Así que no le tenga miedo al brujito del barrio. Repréndalo en el nombre de Jesús y declárelo en libertad. Bendito Dios. Porque Dios, hermano, cuando bendice a alguien, no hay nadie que pueda revocar esa bendición. En este caso, el profeta Balaam, como usted recuerda, era un hombre que había sido tomado a sueldo. Oiga, un profeta vendido, como muchos de este tiempo, que se venden, que venden el ministerio, que venden lo que Dios, el don que Dios les dio. Y en vez de ser de edificación para el pueblo, hermano, van por dinero y por tantas cosas, pero eso es otro tema. Sin embargo, este hombre ha sido tomado a sueldo para maldecir a Israel. Y lo lleva este hombre Balac, este rey, a diferentes lugares, a 3 diferentes lugares, para que maldiga a Israel. En el primero le dice, bueno, está bien, tal vez aquí no los ve bien, te voy a llevar a un lugar donde los veas mejor. Bueno, no se ve todo el pueblo, pero se ve parte de ellos. No lo maldigas a todos, sino más a una parte, le dice. Oiga bien. Y viene Balaam y sube. Gloria a Dios. Amén. Viene Balaam y sube a otro monte y hace 3 holocaustos Balac, y no puede maldecirlos. Porque, hermano, ya Dios había bendecido a Israel. Y Dios habló claro. Dios, hermano, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Qué poderosa palabra. Porque está hablando de que cuando Dios dice algo sobre alguien, Dios no se arrepiente de decirlo. No, sabe que no, siempre no voy a salvar a tus hijos, siempre no voy a hacer lo que te dije contigo porque tengo otro. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Él lo hará. Él lo hará a su tiempo, pero Él lo hará. Bendito sea Dios. Así que nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, como Israel espiritual, es orar por el pueblo judío, es orar por la paz de Jerusalén, es orar, hermano, para que el pueblo tenga reposo, para que tenga bien, para que tenga prosperidad. Porque cuando usted bendiga a Israel, independientemente de todo lo que pueda suceder, cuando usted bendiga a Israel, cuando usted bendiga al pueblo de Dios, esa bendición, hermano, caerá también sobre usted. Caerá también sobre su familia. Porque dice la palabra claramente, bendeciré a los que te bendigan. O sea, cuando usted está bendiciendo y tirando bendición para Israel, esa bendición está cayendo para ahí, está rebotando para acá de regreso. Para su vida, para su familia. Si usted pide paz para Israel, paz vendrá para su familia. Paz vendrá para su hogar. Bendito Dios. Si usted pide el bien para Israel, el bien le vendrá a usted también. Si usted pide la prosperidad de Israel, la prosperidad le caerá a usted también. O sea que es una bendición poder bendecir el pueblo de Dios. Es una bendición poder bendecir el pueblo de Israel. Sin olvidar, como les decía desde el principio, orar también por los otros pueblos, para que sean salvos, para que conozcan a Cristo. Bendito sea Dios, para que vengan a los pies de Cristo. Así que en sus oraciones, hermano, hermana, acuérdese de orar por Israel. Bendiga a Israel y recuerde que cada que usted lo bendice, Dios bendice su vida. Dios lo bendice a usted. Dios envía bendición sobre su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Pasa como pasó con la casa de Obed-edom, que llevó la presencia de Dios y todo lo de Obed-edom se multiplicó y fue bendecido. Bueno, cuando bendecimos a Israel, también nosotros somos bendecidos. Bendito sea el Señor. Así que esta mañana bendigamos al pueblo de Israel. Bendito sea Israel. Bendito sea el pueblo judío. Bendito sea Jerusalén. Bendito sea Dios. Que haya paz sobre Israel. Que haya paz en Jerusalén. Que sean prósperos. Que el bien esté con ellos y que Dios les dé reposo. Bendito sea Israel. Y esta es la oración, hermano, hermana, sacerdotal que Dios dijo con el cual se debía bendecir al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová tenga de ti misericordia, Israel. Jehová ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias por conectarse esta mañana. Si el Señor no ha venido de aquí al lunes, aquí vamos a estar a las 6 de la mañana. Gloria a Dios. Gracias por los hermanos que se conectaron por primera vez. Estamos aquí. Síganos en nuestra página Sin Filtros. También en nuestra página personal, Evangelista Caleb Tábora, donde, hermanos, ponemos palabra, predicamos y tratamos de hacer, de siempre enfocarnos en lo de Dios. También recuerde que tenemos un canal de YouTube llamado Caleb Sin Filtros. Ya le he ido quitando cosas para que no sea tan difícil de hallar. Pero se llama Caleb Sin Filtros, donde hay predicaciones. A la hermana que se conectó hoy, ahí está nuestro canal. Suscríbase. Ahí hay predicaciones, ahí hay palabras, ahí hay, hermano, bendición de parte de Dios. Porque la palabra que sale por nuestra boca no es palabra nuestra. Nosotros no somos tan buenos ni tan sabios para hablar de esa manera. Es Dios. Y si es de edificación para su vida, pues gloria a Dios. Ese es el propósito, uno de los propósitos principales. El primero, que el nombre de Cristo sea glorificado. El segundo, que el pueblo de Dios sea bendecido. Así que Dios me lo bendiga, Dios le guarde y que tenga un día lleno de bendición, lleno de prosperidad, lleno de bien. Que Dios le dé reposo, que Dios le dé paz y que todo lo que usted ha hablado sobre el pueblo de Israel venga sobre su vida. Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima, si el Señor así lo permite. Bendiciones.